Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos seguidamente a escuchar el primer y único capítulo dedicado al Papa San Pío V. El santo que abordaremos hoy nació en Bosco Marengo, villa situada al norte de Italia, cercana a Alessandria, en el Piamonte, el 17 de enero de 1504, fiesta de San Antonio Abad. Sus padres se llamaban Pablo y Dominga Gislieri. La familia había venido a menos en lo económico, pero tenían lo que hoy diríamos clase. A nuestro santo le pusieron el santo del día, Antonio, y además Miguel. El niño hubiera querido ser religioso ya desde pequeño, pero era tanta la pobreza que padecía la familia que tuvo que ponerse a pastorear un rebaño. Antonio, en medio del trabajo, no dejaba de levantar el corazón a Dios, orando con todas sus fuerzas, y fue escuchado. Un vecino del pueblo llamado Bastone le ayudó generosamente mandándolo a la escuela de los dominicos en compañía de su hijo Francisco. El futuro santo demostró tener unas facultades excepcionales para los estudios y seguía con sus deseos de ser religioso. A la vista de esto, los padres, junto con la ayuda recibida del señor Bastone, le facilitaron el camino y a los 14 años recibió el hábito de dominico en Voghera, cerca de Bosco, donde hizo el noviciado y profesó el 18 de mayo de 1521, recibiendo el nombre de Fray Miguel de Alessandria. Fray Miguel estudió filosofía y teología en Bolonia, en el mismo edificio donde descansan los restos de Santo Domingo de Guzmán. En 1528 fue ordenado sacerdote en Génova. Allí empezó una nueva etapa de su vida, entregándose fielmente a la enseñanza, a la predicación, a la pobreza, a los oficios divinos y a combatir la herejía en Pavía, Alba y Como. Fue nombrado inquisidor en la diócesis de Como. Viajaba siempre a pie, vestido con su hábito de dominico, con el atillo al hombro y siempre con la mente en el cumplimiento del deber. No tenía miedo a los peligros, ni a los trabajos, ni a las amenazas. Se enfrentaba con quien hiciera falta, tanto a nobles como a herejes, sin intimidarse nunca. El conde de la Trinidad le dijo un día furibundo que lo arrojaría a un pozo. El santo no se inmutó. En Como tuvo que refugiarse en casa de un amigo porque los mercaderes de libros heréticos habían anunciado una algarada contra él porque les había decomisado sus mercancías. No perdamos de vista que era inquisidor y luchaba con todas sus fuerzas para acabar con las herejías, y un modo de hacerlo era no permitiendo que circularan libros con herejías. En otra ocasión, le aconsejaron que se disfrazase para no ser reconocido por los herejes en tierras de Grisones, en Suiza. A esta proposición contestó: preferiría ser mártir con el hábito puesto.
A finales de 1550 tuvo que ir Fray Miguel a Roma para justificar su conducta de inquisidor. Le acusaron de que actuaba de mala fe y como consecuencia se estaba creando para él un ambiente muy difícil. El cardenal Carafa, futuro Paulo IV, sin embargo, lo comprendió y admiró. Salió de Roma no solo justificado, sino con su prestigio aumentado. Un año más tarde, en 1551, Julio III, a instancias del mencionado cardenal Gian Pietro Carafa, le nombró comisario general de la Inquisición en Roma, donde trabajó por la difusión y la pureza de la fe, junto con el cardenal Cervini y el propio Carafa. Este nombramiento de general de la Inquisición fue un honor único para alguien que no tenía rango pontificio, ya que ni siquiera era obispo. Fray Miguel Ghislieri siguió siendo austero, hombre de oración y un pastor vigilante. En 1555 falleció Julio III. El 9 de abril del mismo año fue elegido papa el cardenal Cervini, quien tomó el nombre de Marcelo II. Su reinado fue breve, 21 días. Murió el 30 de abril. El 23 de mayo la corona papal recayó sobre el cardenal Gian Pietro Carafa. Este eligió el nombre de Paulo IV. El nuevo papa confirmó a Fray Miguel en el cargo de comisario general de la Inquisición. Le nombró obispo de Sutri y Nepi el 4 de septiembre de 1556. Pero nuestro santo solo quería la paz de su convento. Los cargos le daban pánico. Paulo IV dijo que sería preciso ponerle cadenas en los pies para evitar que se encerrase en el claustro. Entonces, en vez de cadenas, le puso el capelo cardenalicio el 15 de marzo de 1557. Un año más tarde le nombró inquisidor mayor de la Iglesia. El sucesor de Paulo IV fue Pío IV, de la familia de los Médicis, que fue coronado el 6 de enero de 1560. Pío IV fue el último papa del Renacimiento. Este papa nombró a nuestro santo obispo de Mondovi en el Piamonte, donde permaneció de 1560 a 1566. Pero su oposición a Pío IV, y debido a que se atrevió a amonestarle en más de una ocasión, se ganó el desprecio del Papa y cayó en desgracia ante él. Fue despedido del obispado y perdió su autoridad como inquisidor. Pío IV le marginaba todo lo posible. No se podía imaginar que aquel cardenal inflexible, enamorado de la pobreza, despegado del mundo y de los honores, celoso por la gloria de Dios, al que él había despreciado, sería su sucesor y se llamaría también Pío, haciendo un gesto generoso y noble a la memoria del Papa difunto. Pero solo se le parecería en el nombre. El programa del papado de Pío V sería totalmente distinto. En lugar de Papa del Renacimiento, sería pastor de la Iglesia. Pío IV falleció el 9 de diciembre de 1565. El cónclave se celebró en la Torre Borgia, en Roma. Los tercios de infantería montaron guardia por lo que pudiera suceder como consecuencia de intrigas externas. Más de medio centenar de cardenales se encerraron en cónclave el 20 de diciembre. Era la medianoche. Se tapió la entrada al cónclave según rito y costumbres antiguas y no podrían salir de allí hasta que eligieran un papa. Fuera,
La gente en general y los embajadores en particular estaban nerviosos, pues entonces los papas influían mucho en la política. Los cardenales Borromeo, Farnesio y Este eran cabeza de los 3 partidos más fuertes. Borromeo representaba a los cardenales creados por su tío Pío IV, que le aconsejó en el lecho de muerte que influyera por la candidatura de uno de ellos. El cardenal Este era el cabecilla de los cardenales adictos a Francia, y el cardenal Farnesio influía poderosamente por su riqueza y su linaje. Los 3 cabecillas influyeron como pudieron. Borromeo como un santo, Este y Farnesio como 2 príncipes del Renacimiento. Fueron descartados varios candidatos por diversos motivos y por fin el cardenal Farnesio y el cardenal Borromeo, a quien luego conoceríamos como San Carlos Borromeo, renunciaron a sus pretensiones y eligieron a Ghislieri. Era la tarde del 7 de enero de 1566. Al anochecer, una fila de cardenales fue a la celda del electo cardenal. A la fuerza le condujeron a la Capilla Paulina y allí le proclamaron papa. Un momento de angustia se produjo cuando el cardenal decano Pisani le preguntó si aceptaba y Ghislieri no respondió. Todos le apremiaban y rogaban para que aceptara. Por fin dijo: «Estoy conforme». Entonces el cónclave se abrió. La Iglesia tenía papa. Todos reconocían en el cardenal Ghislieri al hombre de grandes virtudes, acérrimo defensor de la verdad. Sin embargo, las intrigas de algunos soberanos y de algunos electores le habían descartado de antemano. Los cardenales se alegraron. Pío V, nombre que eligió el nuevo papa, era el papa que la Iglesia necesitaba. La fiesta de la coronación se fijó para el 17 de enero, día en que el papa cumpliría 62 años. El júbilo del pueblo fue enorme. 10 días después tomó posesión de San Juan de Letrán. El papa era de mediana estatura, delgado, de ojos pequeños y mirada aguda, nariz aguileña, barba blanca y cabeza calva. Aquel día vio entre la gente que le aclamaba a su antiguo condiscípulo Francisco Bastone, que desde Bosco había acudido a Roma para asistir a la entrada de Pío V en San Juan de Letrán. El nuevo pontífice le llamó, le dio el cargo de gobernador del castillo de Sant'Angelo. Toda Roma se enteró así del humilde origen del Papa, maravillándose de que Dios hubiese elevado al pastorcillo de Bosco a pastor supremo de la cristiandad. El mismo año de su elección se reunió la Dieta de Augsburgo, Asamblea General del Sacro Imperio Romano Germánico. Las dietas eran reuniones que tuvieron lugar entre católicos y protestantes en la ciudad alemana de Augsburgo. Se reunieron durante muchas sesiones desde el año 952 hasta 1582. Pero las más importantes fueron las que se celebraron en los años centrales del siglo XVI, período culminante de la Reforma protestante y de las guerras religiosas entre católicos y protestantes. Pío V impuso a través de sus representantes las nuevas directrices del Concilio de Trento en los estados católicos de Alemania, intentando detener de este modo la influencia de la Reforma protestante en esos territorios y dando inicio efectivo a la contrarreforma o reforma católica. Pío V redobló la austeridad y la oración. La tiara pontificia era su gran cruz. No se quitó la tosca ropa interior de fraile. Era muy parco en el comer
incansable en el trabajo. Visitaba las iglesias de Roma a pie. Echó del palacio a los bufones. Sus devociones preferidas eran la meditación de la Pasión, el Santísimo, decía misa todos los días, y el rosario. En la procesión del Corpus llevaba la custodia a pie, con la cabeza descubierta y extasiado adorando al Santísimo. La gente se asombraba de aquel recogimiento. El embajador español Requesens opinaba que desde hacía 300 años la Iglesia no había tenido mejor pastor. Era enemigo de los aduladores y le gustaba que le dijeran las verdades a la cara. Dadivoso en extremo con los pobres. Les repartía con gozo todo lo que estaba en sus manos. Inmediatamente después de ser elevado al trono pontificio, hizo saber el deseo que tenía de eliminar la inmoralidad de los ciudadanos civiles residentes en Roma. Se decretaron penas severas destinadas a eliminar el juego, el lujo en la vestimenta, la blasfemia, la perturbación y molestias en los oficios religiosos, dar noticias falsas, profanar el domingo, excesos en el carnaval, el adulterio, el concubinato y los excesivos gastos en los convites y bodas. Se prohibió la prostitución y la mendicidad en los estados pontificios. Las prostitutas fueron obligadas a hacer penitencia y cambiar de vida o a marchar al exilio. No existían para él las razones políticas, sí en cambio las razones de Dios y del bien de la Iglesia. No quiso saber nada del nepotismo, es decir, favorecer preferentemente a familiares y amigos, lo que era un mal del tiempo. Cuando le dijeron que convendría elevar de categoría a sus parientes, respondió con firmeza: Dios me ha llamado para que yo sirva a la Iglesia, no para que la Iglesia me sirva a mí. Como le faltaba experiencia en los negocios políticos, que no le atraían, cedió a los ruegos de todos los cardenales y del embajador español, nombrando cardenal y secretario de Estado a Fray Miguel Bonelli, dominico como él, sobrino segundo suyo, pero le obligó a seguir viviendo como fraile dominico y le exigió una vida parecida a la suya. Una vez le reprendió tan severamente que el joven enfermó de tristeza. Al cardenal Farnesio, que le sugería que fortificase la villa de Agnani, le replicó que la Iglesia no necesitaba cañones ni soldados, sino oración, ayuno, lágrimas y estudio de la Sagrada Escritura. Pío V tenía un criterio muy independiente, lo cual se debía a su fuerte carácter, pero también influyó la desconfianza que tenía en los cardenales, a quienes, por otra parte, trataba con una afabilidad y respeto asombroso, aunque pronto pensó en purificar el Sacro Colegio con nombramientos de hombres dignos de tal honor, por su ejemplo de vida, sobriedad y testimonio. Mediante la bula papal de Salutis Gregis Dominici, del 1 de noviembre de 1567, prohibió a toda la cristiandad católica realizar corridas de toros bajo la pena de excomunión a perpetuidad. Pero a petición del rey español Felipe II, que alegó por los provechos que habían solido derivarse de esta clase de corridas para sus reinos de las Españas, el sucesor de Pío V modificaría esta declaración pocos años después, limitando la prohibición de asistir a corridas única y exclusivamente a los clérigos. El Papa, preocupado por la inmoralidad sexual de algunos cardenales, como por ejemplo el cardenal Inocencio Chiocchi del Monte, que había sido adoptado por el Papa Julio III, el cual recibió la orden de Pío V de residir
en la abadía de Montecassino para reformar su conducta, o también la codicia de otros, como el cardenal Hipólito II de este, que había sido descubierto intentando comprar votos para un futuro cónclave. Nominó al cardenalato a religiosos de vida ejemplar con el objeto de mejorar la calidad moral del colegio cardenalicio. Los papas anteriores a Pío V habían apoyado la venalidad o venta de los cargos en la curia romana. El Papa no lo toleró. Despidió a los empleados que habían comprado sus cargos y prohibió su compraventa en el futuro. Reformó la Cámara Apostólica, organismo de la curia romana, presidido por el cardenal Camarlengo, encargado de administrar los bienes y derechos temporales de la Santa Sede, especialmente durante el período de sede vacante, entre la muerte o renuncia de un papa y la elección de su sucesor. Reformó la dataria apostólica, que originariamente se encargaba de la datación y autentificación de los documentos pontificios, Dataria de Brevi. Con el tiempo se convirtió en una oficina de gran poder que gestionaba la concesión de beneficios, dispensas matrimoniales y la firma de súplicas. También reformó, entre otros organismos, la Penitenciaría Apostólica, que tiene jurisdicción sobre todo lo relativo al fuero interno de la Iglesia y a las indulgencias como expresiones de la misericordia divina. El pontificado de Pío V se centró en 4 puntos principales: la puesta en marcha de los decretos surgidos del Concilio de Trento, o sea, la reforma de la Iglesia; segundo, la lucha contra los herejes; tercero, la cruzada contra los turcos, que era una pesadilla para la cristiandad; y cuarto, el fomento de las ciencias eclesiásticas. Una de sus primeras decisiones fue una radical reducción de los trabajadores domésticos que servían en el Palacio Apostólico, residencia de los papas. Los empleados que continuaron sirviendo al pontífice debían recibir clases sobre materias teológicas y filosóficas en el Palacio Apostólico y recibir los sacramentos cada 2 semanas. Recordamos que en aquella época se recibían los sacramentos muy de tarde en tarde. A los clérigos o sacerdotes de la corte se les ordenó llevar traje clerical y no descuidar la celebración de la misa, cosa que sucedía muy frecuentemente. Pío V obligó a los miembros de la Guardia Suiza, ya sabemos que son la guardia personal de los pontífices, a casarse con sus concubinas o a despedirlas. El Papa trabajó valerosamente para convertir Roma en un ejemplo de ciudades cristianas. Visitó las parroquias como obispo, castigó los escándalos sin acepción de personas, dio ejemplo con su santa vida. Roma, contaron los embajadores, cambió por completo. La ciudad del lujo y la frivolidad renacentista pasó a parecer un convento seglar, según expresión de un embajador. El espíritu de Trento parecía haberse encarnado en Pío V. Todo el mundo estaba convencido de esta verdad. A raíz de su elevación al trono pontificio, un observador extranjero comentó: «Tiene vida para 10 años y planes de reforma para 100 y 1000». Empezó por la cabeza, ayudado por Niccolò Ormanetto, eclesiástico italiano, destacado obispo de Padua y nuncio apostólico en la corte de Felipe II en España entre 1572 y 1577. Es conocido en la historia eclesiástica como el nuncio santo y desempeñó un papel relevante en la reforma de las órdenes religiosas en España. Tuvo contactos con Santa Teresa de Jesús.
San Carlos Borromeo también pidió con insistencia la reforma, dando a la corte papal ejemplo que no dejaba ninguna duda de rigor y vida austera. La primera disposición importante de Pío V relativa a llevar a cabo los decretos del Concilio de Trento fue la publicación en 1566 del Catecismo de Trento, también llamado de San Pío V, pero empezado bajo el mandato de su predecesor Pío IV. Reformó el breviario y el misal mediante la bula papal Quod ad Nobis del 9 de julio de 1568. Publicó la primera edición típica del breviario que establecía para siempre el rezo del oficio divino en toda la Iglesia de rito romano, sobre todo a los sacerdotes, obispos y cardenales. Empeñado en la renovación moral de la Iglesia, nuestro santo se dio prisa en dar la orden de la obligación de residir los obispos en su diócesis respectiva. Les animó a celebrar sínodos y visitas pastorales, yendo él por delante con el ejemplo. Los párrocos también debían de residir en su parroquia. Los desobedientes a la orden del Papa fueron depuestos de sus cargos o encarcelados en el castillo de Sant'Angelo. Pío V exhortaba frecuentemente a los cardenales a llevar vidas de sencillez y piedad y obligó también a los cardenales que poseyeran obispados a abandonar Roma inmediatamente y dirigirse a sus respectivas diócesis. El pintor italiano Tiepolo decía que el nuevo papa solo hacía que reformas. En 1556, Pío V realizó como obispo de la diócesis de Roma una visita pastoral a las iglesias y hospitales de la Ciudad Eterna. En las visitas a las iglesias miraba por la calidad y dignidad de los ornamentos sagrados, se enteraba de la conducta de los sacerdotes y les animaba a una vida de santidad. En los hospitales atendía personalmente a los enfermos. Como Paulo IV, con quien estuvo tan compenetrado nuestro santo, sabía que la fe es sustancia y fundamento del cristianismo, los que esperaban que no se pusieran en práctica los decretos dados en el Concilio de Trento se equivocaron totalmente. Peor les fue a los herejes con Pío V, pues los persiguió sin descanso. El antiguo inquisidor, no olvidemos que tuvo varios cargos en la Inquisición, no les concedió ni un minuto de descanso. El Palacio de la Inquisición, que a la muerte de Paulo IV fue demolido por los ciudadanos en una algarada, fue reedificado con mayor suntuosidad. Aumentó el número de cárceles y la protección contra los asaltantes. El 2 de septiembre de 1566 atronaron el aire las salvas de los cañones de Sant'Angelo. Se estaba colocando la primera piedra del nuevo edificio de la Inquisición. También actuó con firmeza contra las personas que emprendieran acciones contra los miembros de la Inquisición y sus propiedades. Pío V emitió un decreto condenando a la excomunión a los que cometían tales delitos. Confió a la Inquisición romana la tarea de reprimir la sodomía, la adivinación, la astrología, la nigromancia, la brujería, la magia y la práctica de la alquimia. Proclamó mediante bula la supremacía de la Iglesia de Roma y de su cabeza visible, es decir, el Papa, sobre todos los poderes civiles y sobre quienes los ostentaban. Por tanto, estaba por encima de reyes y emperadores. Por medio de la bula papal Regnans in Excelsis del 25 de febrero de 1570, Pío V declaró hereje a Isabel I de Inglaterra,
liberando a sus súbditos de la obediencia hacia ella y autorizando a cualquier monarca católico a destronarla. Y tanto a los plebeyos como a los nobles les ordenaba que no la obedecieran bajo pena de excomunión. En relación con la colonización de América por parte de los reinos europeos, Pío V autorizó el uso de la fuerza, guerra justa, para con los pueblos indígenas con el fin de combatir los delitos contra la ley natural, que comprendían matar y comer humanos, la idolatría, brujería y embriaguez. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el capítulo dedicado a San Pío V, Papa. En marzo de 1567, Pío V mandó examinar cuidadosamente a todos los confesores de las iglesias de Roma y destituyó a los ineptos e incompetentes. En la ordenación de nuevos sacerdotes, impuso que los aspirantes pasaran un examen de idoneidad y de capacidad antes de recibir el orden sacerdotal. Ordenó a los párrocos de Roma vestir el traje clerical, impuso obligatorio el vestir con sotana o hábito, les obligó a enseñar el catecismo a los niños, visitar a los enfermos y velar por que recibieran los sacramentos. En Roma encargó al pintor Daniele da Volterra que cubriese en parte las figuras del juicio final trazadas en la Capilla Sistina por su amigo Miguel Ángel, que las había pintado en su mayoría desnudas. Esto le acarreó al pintor Volterra el apodo de Il Braghetone, el pintacalzones. Falleció antes de concluir la tarea. En la reciente restauración del mural, algunas de estas veladuras se eliminaron, pero otras tuvieron que mantenerse. El Papa asistía a las sesiones de la Congregación de la Inquisición y creó una nueva, la del Índice de Libros Prohibidos, para velar por la ortodoxia, por las creencias correctas y verdaderas. Otro medio eficaz para evitar errores y la ignorancia religiosa fue el fomento de las ciencias eclesiásticas, el estudio de las mismas. Destinó sumas importantes de dinero a la reedición de las obras de San Buenaventura y Santo Tomás. A este le declaró doctor de la Iglesia por bula del 11 de abril de 1567, pues había sido el gran teólogo del Concilio de Trento. Favoreció a Sixto Senense, autor de la Biblioteca Santa. Desterró cuando pudo las ponzoñas del Renacimiento y puso en valor la Universidad de Roma, la Sapientia, fundada por Bonifacio VIII el 20 de abril de 1303. En 1567 fundó el Colegio Giglieri en Pavía, destinado a acoger a estudiantes pobres, pero estudiosos y responsables,
que comenzaban a estudiar en dicha universidad. También en 1567, Pío V promulgó una bula papal, en la que ordenaba que fuesen trasladadas parte de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor desde Huesca a Alcalá de Henares, ciudad en la que habían nacido y donde sufrieron el martirio. Las reliquias habían sido trasladadas a Huesca por el eremita San Urbicio en el siglo VIII para protegerlas de la invasión musulmana. Tras años de intentos fallidos de recuperarlas por parte de arzobispos y el mismo cardenal Cisneros, el rey Felipe II logró la devolución de una parte de las reliquias, pero antes tuvieron que escribir él y su hijo, el príncipe Carlos, una carta cada uno dirigida al obispo de Huesca para que cumpliese con lo ordenado por el Papa. En 1570, Pío V encargó la publicación de la primera edición en latín de la Opera Omnia, es decir, de las obras completas de Santo Tomás de Aquino. La publicación se llevó a cabo en el Studium Generale Dominico de la Iglesia de Santa María sobre Minerva, que en 1577 sería transformado en el Colegio de Santo Tomás y durante el siglo XX en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, también conocida como Angelicum. Mediante la bula papal Quo Primum Tempore de 1570, hizo de la misa promulgada en el Concilio de Trento o misa tridentina o misa de Trento, el único modelo de misa para la Iglesia latina, que estuvo vigente hasta 1970, exactamente 400 años. Esta reforma cambió el idioma del latín a las lenguas vernáculas locales, orientó el altar hacia los fieles y simplificó los ritos. La misa tridentina se caracteriza por el uso del latín, la orientación del sacerdote hacia el altar, ad orientem, y un profundo énfasis en el carácter sacrificial de la Eucaristía. La misa tridentina había sido establecida para unificar la liturgia en la Iglesia latina, como respuesta a la Reforma protestante, y también a que muchos países tenían su propia liturgia de la misa. En España, entre otras, estaba la misa hispano-mozárabe. En 1571, durante el gobierno del virrey Francisco Álvarez de Toledo y bajo el reinado de Felipe II, Pío V decretó la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, como Universidad Pontificia. Europa, y con ella toda la cristiandad, estaba en grave peligro de extinción. Sabemos, por las promesas de Jesucristo, que eso no puede ocurrir, pero humanamente no había solución para la amenaza del Islam. Los musulmanes se habían propuesto hacer desaparecer a punta de espada el cristianismo. Ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. En esas extensas regiones el cristianismo era perseguido y muchos mártires derramaron su sangre. España y Portugal, después de 800 años de lucha por la reconquista, pudieron librarse del dominio musulmán. Pero en la época del Papa Pío V, 1566-1572, los musulmanes controlaban el Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro inminente que les amenazaba. El Papa pidió ayuda, pero se le hizo poco caso. El 17 de septiembre de 1569, Pío V pidió que se rezase el Rosario, cuyo rezo, desde que la Virgen del Rosario se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, durante un largo tiempo se rezaba en privado, en familia, en las iglesias, etc. Pero poco a poco fue perdiendo importancia hasta que Pío V
volvió a impulsar su rezo e insistió en que el rezo del rosario consigue lo que se pide, si ha de ser para bien. Aquel fraile que sólo anhelaba la paz del convento soñó con una cristiandad bien hermanada, procurando que los príncipes cristianos estuviesen unidos. Pero debido a este deseo, a este anhelo, se tuvo que convertir en el papa de las grandes batallas. El poderío turco era la pesadilla de la cristiandad. Pío V fue el paladín, el defensor de la Liga Santa. Exhortó, pidió con insistencia machacona a España, Venecia, Francia e incluso a Rusia, con cartas personales, con enviados, con promesas que se unieran a la Liga. Las miras del Papa estaban fijadas en la defensa y expansión de la fe. Aventajó a sus predecesores en el celo por las misiones y en el establecimiento de una paz duradera, pues sólo así se podía llegar a una Europa fuerte y cristiana. El 31 de julio de 1566 ordenó una procesión de rogativas para que el Señor alejase el temible peligro de los turcos. En dicha procesión, Pío V caminó a pie, rezando y llorando. Era conmovedor ver llorar al Papa. Dijo que si fuese posible remediar la amenaza con su sangre propia, la daría de buen grado. Ayudó al emperador, a los caballeros de Malta, visitó personalmente las fortificaciones que mandó hacer en Ancona, Civitavecchia y Ostia. Pero no se contentó con la defensa. La mejor manera de librar a Occidente del poderío de los turcos era aplastar ese poderío. Para ello se necesitaba una acción naval conjunta de todas las naciones cristianas. Después de muchos intentos y muchos fracasos, la constancia de Pío V consiguió ganar a Venecia y a España para la Liga. No fue fácil porque Felipe II tenía que atender a sus extensos dominios y Venecia estaba traicionando continuamente. Finalmente, Pío V pudo sobreponerse a todas las infidelidades y deserciones. El 27 de mayo de 1571 se publicó en San Pedro la noticia de la Triple Alianza. La Santa Sede, España y Venecia lucharían juntas contra el Islam. Se acuñó una medalla conmemorativa y se publicó un jubileo general para que el Dios de las batallas bendijese al ejército cristiano. Pío V mandó legaciones especiales al emperador y a los reyes. El 21 de junio de 1571, la escuadra de los Estados Pontificios, al mando del almirante Marco Antonio Colonna, se hizo a la vela rumbo a Mesina, lugar de encuentro de las tres potencias. El 23 de julio llegó la escuadra veneciana, mandada por el almirante Sebastián Veniero. La escuadra española hizo escala en Nápoles el 8 de agosto. Don Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, fue nombrado almirante general de la Armada. Allí recibió el bastón de mando y el estandarte compuesto de damasco de seda azul, imagen del Salvador crucificado y sus escudos enlazados con cadenas de oro de manos del cardenal Granvela. El almirante era un joven gallardo de ojos azules y rizos rubios, tenía solo 24 años. El 24 de agosto arribó a Mesina. Le acompañaban dos gloriosos marineros, Andrea Doria y Álvaro de Bazán. La tropa se preparó a la lucha confesando y comulgando. Pío V mandó a decir a don Juan que iba a combatir por la fe católica y por eso Dios le concedería la victoria. La escuadra zarpó hacia Corfú. Los espías anunciaron que los turcos esperaban en Lepanto.
El 7 de octubre, al alba, habían dejado atrás las islas Esquínidas y entraban en el Golfo de Patras. Don Juan dio con un cañonazo la señal de prepararse para el ataque y enarboló la bandera de la Liga en el palo mayor de su navío. Un grito cristiano resonó en las olas: ¡Victoria, victoria! Las fuerzas turcas eran ligeramente mayores que las cristianas. Las turcas tenían 222 galeras, 60 buques, 750 cañones, 34.000 soldados, 13.000 marineros, 41.000 galeotes. Las fuerzas cristianas, 207 galeras, 30 buques, 6 galeazas, 1.800 cañones, 30.000 soldados, 12.900 marineros y 43.000 remeros. A mediodía chocaron las escuadras, los representantes de Cristo y los secuaces de Alá. Se luchaba por las alas y en el centro. Don Juan, con 300 veteranos, adelantó su nave hacia la del generalísimo turco, que tenía a su lado a 400 genízaros. El cielo estaba limpio y la mar en calma. La batalla estaba indecisa. A las 4 de la tarde cayó muerto el gran almirante Alí. Los turcos se desalentaron y huyeron en retirada. El mar estaba cubierto de sangre, cadáveres y naves rotas. 8.000 turcos perdieron la vida, 10.000 cayeron prisioneros, 50 de sus galeras hundidas, 117 fueron capturadas como botín con sus estandartes y artillería. Los vencedores también pagaron su tributo: 12 galeras, 7.500 muertos, otros tantos heridos, pero habían vencido. 12.000 esclavos que estaban condenados al remo encontraron la libertad. 2.000 eran españoles. La cristiandad pudo respirar a fondo. Lepanto, como dijo Miguel de Cervantes, y donde perdió un brazo, fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros. Pío V, que había estado en constante oración ante el crucifijo y la Virgen del Rosario, supo por revelación divina la noticia del triunfo y exclamó como el anciano Simeón: «Ahora, Señor, dejas ya a tu siervo en paz». Como consecuencia de la victoria de la batalla de Lepanto, el Papa instauró la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que en 1573 pasaría a denominarse, por deseo de su sucesor Gregorio XIII, del Rosario, fiesta que quedará en la Iglesia como recuerdo de la victoria que no ha tenido igual. Y en las letanías se añadió un piropo a la Virgen: «Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros». En realidad, Pío V podía morir tranquilo. Consumido por la penitencia y el trabajo, postrado en el lecho del dolor y de la muerte, exclamaba: «Señor, aumentad mis dolores, pero aumentad también mi paciencia». Murió el 1 de mayo de 1572. Tenía 68 años y 7 de papado. La víspera de su muerte ordenó que le vistiesen el hábito de su orden para morir como un simple dominico. Su deseo era que lo enterrasen en Bosco, el pueblo donde nació y pastoreó como el más humilde de los mortales. Pero Sixto V, que le debía el cardenalato, hizo que trasladaran sus restos, enterrados provisionalmente en el Vaticano, a un grandioso mausoleo en Santa María la Mayor, en la capilla del Santísimo Sacramento. En la urna funeraria, que está a la vista del público, se puede ver revestido con vestiduras pontificias y cubierto el cráneo con una mascarilla de plata. A su lado hay un libro viejo y usado,
Es el libro de los decretos del Concilio de Trento, que estuvo siempre abierto en su mesa de trabajo. El 1 de mayo de 1672 fue beatificado por Clemente X y el 22 de mayo de 1712 Clemente XI le canonizó. Desde el momento en que fue elegido papa, conservó el espíritu y el hábito dominicano, dedicándose con total decisión a poner en práctica, con el ejemplo de su vida, todas las consignas del Concilio de Trento para la reforma de la Iglesia y el bien de las almas. Estimuló la formación teológica de los clérigos en los seminarios, a los que, entre otras medidas, propuso la enseñanza de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pío V murió el 1 de mayo de 1572. Unos meses después de que la Armada de la Liga Santa, formada por España, Venecia y los Estados Pontificios, obtuviese el gran triunfo en la batalla de Lepanto, en su lucha contra los turcos musulmanes el 7 de octubre de 1571. San Pío V, el humilde pastor de Bosco, abrió una nueva etapa en la Iglesia. Los papas que le sucedieron siguieron sus huellas, incluso en la manera de vestir con sotana blanca, hábito de los dominicos. El santo encauzó la Iglesia por el espíritu de Trento, espíritu que él encarnó en su vida y lo irradió a todos los niveles de la cristiandad. Fue el Papa número 225 de la Iglesia Católica y soberano de los Estados Pontificios entre 1566 y 1572. Su fiesta se celebra el 30 de abril. Oración. Oh Dios, que te dignaste elegir por pontífice máximo al bienaventurado Pío V para destruir a los enemigos de tu Iglesia y para reparar el culto divino, defiéndenos con tu protección para que, libres de las asechanzas de nuestros enemigos, gocemos en tu servicio de una paz perpetua y estable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a San Pío V, dentro del programa Camino de Santidad. Han participado en este programa Maite Bernat en la locución y sonido y Eustaquio Masip en la locución. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María o pidiéndolo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.